Todopoderoso, el Altísimo de los cielos, esté con ustedes, queridos amigos y hermanos. Este es un estudio, la continuación de la semana pasada. Estamos continuando estudiando este libro hermoso que es el Evangelio de Juan. Hoy estamos en la parte número 12. Hablamos sobre la autoridad del Hijo. Recordando, hermanos, que este es un canal que no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa de que tú tengas conocimiento, estudies, escudriñes la Sagrada Escritura juntamente con nosotros y que nos prestes tu atención y tus oídos y tu corazón por unos minutos. Es importante escudriñar siempre la Sagrada Escritura, no hay que hacerlo una vez a la semana, hay que hacerlo todos los días, pues de ahí emana todo ese alimento que nosotros tenemos que ingerir para hacer crecer nuestro espíritu. Así que, hermanos, concentrémonos hoy, acompaña a tu vecino, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus tíos, tu mamá, tu papá, todos. Convídalos a que lleguen a estudiar y escuchar por unos minutos solamente. Recuerda que aquí no te vendemos nada, solamente nos interesa que tú estudies la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Espero que todos estén en sus hogares muy bien y de salud. Saludos desde el norte hasta Sudamérica, Centroamérica y las islas del Caribe. Saludos, Dios me lo bendiga a todos aquellos hermanos que se reúnen siempre a escudriñar la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Recuerda compartir siempre estos estudios, no te lo quedes. Puedes compartirlo por lo menos a 3 de tu contacto de tu celular. Yo sé que tienes que tener más de 3 contactos en tu celular. Así vas a contribuir a que se expanda más el Evangelio de forma más rápida, porque ya estamos viviendo en los tiempos últimos finales de la iglesia aquí en la tierra. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles de apostasía, pues el mundo está enredado en sus placeres y en sus proyectos. Mucha gente está planeando muchas cosas a largo plazo, desconociendo las profecías que están descritas en este libro sagrado, la Santa Biblia. Las profecías de las cuales hablamos siempre aquí en este programa. Pues hay libros así como Jeremías, Daniel, Isaías, Ezequiel, el libro de Apocalipsis. Todos estos libros se complementan unos a otros, las profecías, y nos llevan a los tiempos actuales en los cuales estamos viviendo, y el mundo en sí está desapercibido. Pues serán sorprendidos, dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche. Pues ellos no van a escuchar a esa trompeta cuando suene, esa trompeta que va a anunciar el rapto de la iglesia que está a punto de ocurrir. No me cansaré nunca de estarle hablando del rapto, del arrebatamiento, porque es una realidad y es algo que se debe estar hablando en la iglesia siempre, pues eso es algo que viene en forma inminente. Ya todo está preparado, solamente no sabemos ni el día ni la hora, pero va a ocurrir en cualquier instante. Al sonar esa trompeta, entonces comenzará en los tiempos de la tribulación, una gran tribulación. Una vez que suene esa trompeta, entonces la iglesia es ascendida, sube al cielo. En ese tiempo, entonces se va a buscar el único digno de abrir esos sellos, que es Jesucristo, Yeshua. Y desatará el primer sello, anunciando ese caballo blanco, ese jinete del caballo blanco, el cual no es Jesucristo, no es Jesús. Es el anticristo que viene con su falsa paz a gobernar a la humanidad durante esos 7 años. Y posteriormente, los otros caballos, así como el caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo, los cuales son los primeros 4 juicios durante la tribulación. Así que, hermano, después vendrán así hasta llegar al 7º sello y pasar entonces al toque de las 7 trompetas. Y así sucesivamente se derramarán 7 copas de la ira de Dios. Y al terminar ese periodo de los 7 años, la gran tribulación termina con la llegada del Mashiach, de Jesucristo, en la nube, con todos los santos y con su ejército de ángeles, a gobernar en esa guerra que se dará al terminar esos 7 años, que es la Armagedón. El Armagedón, donde
el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y Satanás será atado por 1000 años y dará inicio a ese gobierno milenial. El gobierno milenial termina con el juicio ante el gran trono. Es preciso por eso que estudiamos aquí la Sagrada Escritura, porque es importante que conozca bien la cronología de los eventos. Hoy vamos a estudiar la autoridad del Hijo y concentrémonos en este libro de Juan. Es la continuación del estudio de la semana pasada. Hoy estamos en la parte número 12 de este estudio del Evangelio de Juan. Así que, sin más preámbulos, comencemos el estudio de hoy. Vamos a concentrarnos en Juan capítulo 5 del verso 21 al 47. Así vamos a seguir estudiando el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar 3 grandes demandas o declaraciones que nuestro Señor Jesucristo hizo de sí mismo. Y dijimos que es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar entonces el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan para una presentación clara del Evangelio. Dijimos que la primera alegación o declaración de Jesús fue que Él era Dios, que Él podía hacer lo que hace Dios. Había una relación y una armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradecía al Padre ni el Padre al Hijo. Por eso Jesús hacía lo que hacía Dios. Por eso Jesús podía perdonar los pecados. Luego en el versículo 20 Jesús continúa diciendo que había una relación personal y estrecha entre el Padre y el Hijo. Tenemos ahora la segunda gran alegación o declaración aquí en el versículo 21. Después de que el Señor sanara a un paralítico en el estanque de Betesda, los judíos comenzaron una persecución o muerte contra él. Una persecución a muerte, ¿no? Porque había realizado este milagro en un día de reposo. ¿Lo recuerdan en Juan 5:16? Pero como ya consideramos en nuestro estudio anterior, lo que Jesús había quebrantado no era el mandamiento bíblico, sino la interpretación de que los judíos hacían de Él. Ahora bien, ante esas acusaciones de los judíos, el Señor hace una afirmación que de ninguna manera podría dejar indiferente a nadie. Él dijo así: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Juan 5:17, ¿lo recuerdan? Para ellos esto solamente podía ser interpretado de una manera. Jesús estaba declarando su igualdad con Dios. Por supuesto, ellos no se cuestionaron si era cierto, simplemente le acusaron de blasfemia y añadieron otra causa más por la que merecía la muerte. No sé qué ellos se imaginaban cómo iba a ser Jesús. Si iba a ser un rey todopoderoso que iba a derrotar y a implantar su reino de una vez y bueno, a poner el pie a todos los reinos de la tierra. Ellos se pensaban que venía a justiciar y a hacer más de 3 cosas, pero no conocieron la verdad ante sus ojos. El Hijo de Dios se les declara frente a ellos y ellos no lo aceptan. Así dice, y leamos este versículo aquí en Juan 5:21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al que quiere da vida. Jesús imparte la vida, da vida a quien quiere. Si Dios levanta a los muertos, el Hijo también te levantará a los muertos. Pablo levantó a los muertos, ¿lo recuerdan? También lo hizo el apóstol Pedro. Pero nuestro Señor le dio ese don. Era un don apostólico, el de sanar y levantar a los muertos. El Señor Jesús pues levantó a los muertos porque Él es Dios. Y estos otros hombres lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Y viene ahora la tercera grande alegación o declaración. Vamos a leerlo en el versículo 22 de este capítulo 5 de San Juan. Y dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Una lectura literal sería: porque ni aun el Padre a nadie juzga. Dios ha encomendado todo juicio al juicio. ¿A quién? Al Hijo. No solamente levanta a los muertos, sino también juzgará algún día a todos los seres humanos, los salvos y los perdidos.
todos aparecerán delante de Él, los creyentes aparecerán delante de Él en el tribunal de Cristo. ¿Lo recuerdan que hemos hablado aquí en estas conferencias del tribunal de Cristo? Para ver si reciben recompensa, o como debemos ver en sí en 2 Corintios 5:10. Luego, los perdidos aparecerán delante de Él en el gran trono blanco, como podemos ver en el Apocalipsis 20:11. Recordemos que el Señor Jesús no vino la primera vez para juzgar, pero la próxima vez vendrá como juez y todo juicio le será encomendado a Él. Y leamos en el versículo 23, que confirma y enfatiza definitivamente que Jesús se encuentra en un plano de igualdad con Dios el Padre. Dice así la palabra de Dios: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Después, en base a estas tres alegaciones o declaraciones que hace nuestro Señor Jesús, en estos tres grandes principios que sigue entonces esta gran declaración que vemos en el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan, que tanto utilizamos hoy en la presentación personal, mensaje del Evangelio, pero no debemos olvidarnos de respaldarla con las declaraciones de Jesús que acabamos de leer. Dice así Juan 5:19, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Así lo dice clarito. Juan el Evangelista ya había afirmado anteriormente la deidad del Hijo en el prólogo de su Evangelio, en Juan capítulo 1, del 1 al 18. También ha recogido otras declaraciones similares de aquellos que trataron con Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo que de sí mismo que solo era, ¿qué era? Solamente un mensajero que preparaba el camino del Señor. Juan 1:23. Mientras que Felipe le dio a Natanael que había encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Juan 1:45. Y cuando Natanael tuvo su primer encuentro con Jesús, lo reconoció como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Juan 1:49. Incluso los samaritanos afirmaron que Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42, ¿lo recuerdan? Si tenemos en cuenta que todas estas declaraciones fueron hechas por judíos o samaritanos monoteístas, adquieren una gran importancia, porque no pueden querer decir otra cosa que Jesús es el divino Mesías, que había sido anunciado por las Escrituras. Ahora, hasta aquí hemos visto la opinión que sus propios discípulos tenían de Jesús, pero era algo que ellos creían sin que el mismo Jesús llegara nunca a confirmarlo o a aprobarlo. ¿No sería que los discípulos, deseosos de exaltar a sus maestros, llegaron mucho más lejos de lo que realmente debían, interpretando los hechos de una manera exagerada o desproporcionada? Son preguntas que la gente pues ahí se pueden hacer. Bueno, esta es la opinión de muchos teólogos liberales de nuestros tiempos. Pero a continuación vamos a ver que si los primeros discípulos llegaron a estas conclusiones fue porque el mismo Señor lo dejó claro más allá de toda duda. Y entonces, a modo de resumen, podemos decir, vamos a adelantar ahora algunas de las afirmaciones que Jesús hizo y en las que se compara con su Padre, mostrando su absoluta igualdad con Él. Por ejemplo, en Juan 5:19 habla de iguales en poder. Dice así la palabra de Dios, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Iguales en conocimientos, puedes anotar ahí Juan 5:20. El Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Iguales en su capacidad de dar vida a los muertos. Juan 5:21. Porque el Padre levanta a los muertos y le da vida. Así también el Hijo a los que quiere dar vida. Iguales en autoridad para juzgar. Juan 5, versos 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Iguales en dignidad y honra. Juan 5, 23. Para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Iguales en poder para impartir vida eterna. Juan 5, 24. El que oye mi palabra y el que cree
al que me envió tiene vida eterna. Iguales en tener vida eterna en sí mismos. Juan 5:26. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, si también ha dado al Hijo el tener vida eterna en sí mismo. Y también vamos a considerar de manera resumida la clave de esta relación del Hijo con el Padre. Son uno en todo lo que hacen. Juan 5:17. El Hijo es dependiente del Padre en toda la obra que realiza, así lo dice Juan 5:19. Y la base de esta relación es el amor y la perfecta confianza entre el Padre y el Hijo. Juan 5:20. Así dice la palabra de Dios. En el siguiente verso, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. ¿Lo recuerdan? Que lo mencionamos rápidamente, fue más rápida la semana pasada. Al comenzar el estudio de nuestro pasaje vemos que Jesús no trató con los judíos la cuestión de la violación del sábado, sino que llevó el tema a un nivel superior. Esto es, a la relación que como el Hijo de Dios tenía con su Padre, por supuesto. Esto no hizo sino irritar aún más a los judíos. Pero, ¿qué quería decir cuando afirmó que su Padre seguía trabajando hasta ahora? ¿No dice la Escritura que después de los 6 días de la creación Dios descansó en el día séptimo? Evidentemente, lo que Jesús está explicando es que el Padre seguía trabajando sin interrupciones en sábado. Pero, ¿qué necesidad había de seguir trabajando una vez que la creación había quedado cumplida y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera? Búsquenlo ahí y anoten Génesis capítulo 1, verso 31. Es verdad que Dios cesó en su actividad creadora, aunque esto no equivale a descansar de toda actividad. Pablo intentó explicar a los habitantes de la Listra que Dios no ha dejado de hacer bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14:17. Y a los colosenses les dice que en Cristo todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. Y el autor de los Hebreos coincide en enseñar que el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hechos 1:3. Por lo tanto, aunque Dios había cesado su obra creadora, seguía sustentando su creación. En Génesis 3:17 puedes buscar ahí. Ahora, cuando el pecado entró al mundo, todo se estropeó. El hombre muestra esta discapacidad, esta deficiencia, ¿no? La obra maestra de la creación. ¿Qué pasó? Se encontró trabajando en una tierra entonces que había quedado maldita por Dios, lo que añadía un elemento importante de frustración a su trabajo. También las relaciones familiares se vieron afectadas al punto de que un hermano mata a su otro hermano por envidia en Génesis 4:8. Y las acusaciones mutuas entre los cónyuges y la rivalidad sustituían la confianza y la armonía. Ahí en Génesis 3, versos 2 y 16. Aunque lo más grave fue la introducción de la muerte. Ante este nuevo escenario introducido por el pecado, Dios no podía descansar. Evidentemente lo que había ocurrido no era responsabilidad suya. Pero Él no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento del hombre, que además se encontraba incapaz de salir de la terrible condición en la cual el pecado le había colocado. Por eso Dios sigue haciendo continuamente obras de misericordia y de bondad, proveyendo así para las necesidades de sus criaturas y manteniendo el equilibrio en la naturaleza. Todo esto, por supuesto, en medio de las terribles consecuencias que el pecado ha introducido a nuestro mundo. Si Dios suspendiese su obra por un momento, todo el mundo se vería envuelto en una confusión y en un caos absoluto. La razón por la cual el mismo Hijo se hizo hombre y vino a este mundo fue precisamente con este mismo fin. Sus milagros de sanidad evidenciaban el deseo de Dios de restaurar al hombre de los graves efectos que el pecado había traído sobre él. Y la sanidad del paralítico de Betesda era un ejemplo claro de ello. Como vimos, aquel hombre había vuelto a disfrutar de un día de reposo después de 40 años. Bueno, el hombre tenía 38 años.
estarlo esperando. Ahora bien, el propósito de Dios era hacer algo más grande de ti. Las sanidades milagrosas que Jesús llevó a cabo o las resurrecciones solo eran pequeñas muestras de lo que realmente se proponía. Él había venido a solucionar el problema en su misma raíz, lo que implicaba acabar con el pecado en la cruz. Solo de esta manera podría dar un reposo definitivo a todo aquel que cree en Él. Por esta razón, tratando sobre esto mismo, el autor de los Hebreos nos habla de otro reposo al que Dios nos invita a entrar. Busca ahí y anota Hechos, capítulo 4, del 1 al 13. Este reposo tiene que ver con la salvación, esa salvación eterna que Cristo ha conseguido para los pecadores por medio de su obra perfecta y completa en la cruz. Por lo tanto, tanto el Padre como el Hijo seguían trabajando con este propósito. Así los judíos iban a acusar a Jesús de violar el día del reposo. Tendrían que hacer lo mismo con su Padre. Así dice Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Tengamos en cuenta aquí que Jesús dice, tiene vida eterna, lo cual indica que es ahora mismo, en el tiempo presente. No será condenado. Es otra palabra para expresar el juicio. Ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, ¿quién es el que dice esto? Se trata de una gran promesa, pero ¿quién la estaba diciendo? Esto es lo importante. El Señor Jesús, amigo, alegó ser Dios y alegó también que le era posible hacer lo que hacía Dios, y eso tiene una gran importancia. Es maravilloso ver las alegaciones y declaraciones que hace Jesús aquí de sus promesas, porque Jesús dijo que Él era Dios, verso 19, dijo que levantaba a los muertos, verso 21, y dijo que iba a juzgar, verso 22. Este es el que le dice a usted que si oye su palabra y cree en Él, tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. El mismo juez, es el mismo juez quien nos dice eso. Eso es lo que hace que estas palabras sean tan maravillosas. Como Jesús, pues, puedes ver, querido hermano que me escucha, amigo, Jesús se presenta como igual a Dios. Estimado amigo, escuchando a Jesucristo y confiando en Él, que usted se salvará. Ahora, Jesús hace otra gran afirmación, mi Padre. La respuesta de Jesús no sirvió para calmar los ánimos de los judíos. Su alusión a Dios como su Padre encendió mucho más la ira de los judíos. ¿Por qué? Ellos se dieron cuenta perfectamente que Jesús se estaba refiriendo al Padre de un modo exclusivo y único. No era lo mismo que cuando enseñaba a sus discípulos a orar y le decía que dijeran a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Esto también habría resultado extraño para un judío. De hecho, es difícil encontrar en todo el Antiguo Testamento algún creyente que se dirigiera a Dios llamándole Padre de una forma tan personal. Aún así, es probable que una referencia de este tipo los judíos le hubieran pasado por alto, pero la cuestión aquí era totalmente diferente. Ellos percibieron con total claridad que se estaba refiriendo a su Padre, pretendiendo igualdad con Él. Aquí tenemos que detenernos un momento para aclarar que hay una diferencia importante entre la forma en la que nosotros usamos ahora el término Padre y la forma en la que lo hacían los judíos en la época de Jesús. Por el contexto de nuestro pasaje vemos que con total claridad lo que ellos entendieron decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. En nuestra mentalidad occidental, cuando alguien dice que es hijo de otra persona, entendemos que ha sido engendrado por él y que en cierto sentido le debe su existencia. Pero en la mentalidad judía no era así. Ser hijo era una forma de decir que se participaba de la misma naturaleza del Padre. Por ejemplo, cuando Jesús se refirió a los hijos de Zebedeo como hijos del trueno, en Marcos 3:17, quería decir que tenía la misma naturaleza explosiva que un trueno. Del mismo modo tenemos que entender otras muchas expresiones similares que se encontraban en el Nuevo Testamento.
hijo de perdición, por ejemplo, Juan 17:12, 2 Tesalonicenses 2:3, hijo de consolación, Hechos 4:36, hijo de este siglo, hijo de luz, Lucas 16:8, hijo de la resurrección, Lucas 20:36, hijo de la promesa, Gálatas 4:28, hijo de desobediencia, Efesios 2:2, hijo de ira, Efesios 2:3, hijo de maldición, 2 Pedro 2:14, hijo del diablo, 1 Juan 3:10. En todos estos casos queda claro que lo que se comparte es la naturaleza y no debemos buscar una relación en la que el hijo ha sido engendrado literalmente. Por otro lado debemos tener en cuenta que el lenguaje humano no basta para expresar plenamente aquellas cosas que están relacionadas con la divinidad. Y nosotros debemos ser prudentes y reconocer que con frecuencia las palabras se agotan y fallan cuando se trata de explicar cómo es Dios. Así que no vayamos más allá de lo que el texto explica con claridad. Y no caigamos en el error de pensar que, puesto que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto ha tenido que ser creado por Dios. Como decimos, esta es la forma en la que nosotros lo entenderíamos en nuestro contexto occidental. Pero queda claro que los judíos no tenían nada de esto en su mente. Y nosotros debemos entender las expresiones y las palabras como las entendieron aquellos a quienes fueron dichos en un principio. Leamos ahora el versículo 25 y seguidamente el versículo 28. Así dice la palabra de Dios: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, ¿qué quiere decir en el versículo 25 cuando él dice la hora ahora es? Bueno, nosotros estamos en este periodo de la hora que viene. El versículo 28, con toda claridad, dice que la hora todavía no había llegado, sino que llegará la hora. Pongan atención. El pensamiento es que estamos viviendo en este periodo, o en esa época que transcurre hacia el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ahora, si nosotros estamos en el periodo de la hora que viene, entonces, ¿qué quiso Jesús decir con la frase "y ahora es"? ¿Quiénes son los muertos que oyen su voz ahora? En el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, donde se nos cuenta el incidente que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, les dijo a las dos hermanas antes de la muerte de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, versos 25 y 26. Consideremos las palabras "aunque esté muerto". ¿Significa esto que la persona que está en el sepulcro acaso oye? Claro que no. Esto se refiere a la muerte espiritual. La muerte significa separación de Dios. La hora llegará cuando aquellos que están en el sepulcro oirán su voz y vivirán. Pero la hora es ahora mismo, cuando aquellos que están muertos espiritualmente oyen su voz y viven. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición espiritual de todo. Entonces dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte, es decir, de la muerte espiritual, a vida. De modo que en los versículos 25 y 28 Jesús está hablando en cuanto a dos cosas distintas. La expresión ahora, esa expresión ahora, indica que Cristo da la vida espiritual ahora mismo. La hora que vendrá se refiere cuando Él levantará a los muertos del sepulcro. Así dice Juan capítulo 5, versos 26 y 27. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo, y además le dio autoridades de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor Jesús es el que da vida. No solo tiene vida, sino que también da vida.
También tiene el derecho de ejecutar juicio. Vino la primera vez como Salvador, no vino como juez, no vino para juzgar, pero la próxima vez vendrá como juez. En este tiempo, cuando venga como juez, aquellos en los sepulcros escucharán la voz. Continuemos ahora al verso 29. ¿Qué dice en el verso 29? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una mejor traducción de la palabra condenación será juicio. Aquí se mencionan dos resurrecciones. El libro de Apocalipsis es aún más específico y describe el cumplimiento de la primera resurrección en el capítulo 20, versos 4 al 6. También describe en ese capítulo la segunda resurrección en los últimos versículos 11 y 15. La primera resurrección será la resurrección de todos los salvados, que será la primera fase del gran evento en el programa de Dios. También lo llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Sí, amigo, así lo hemos citado en muchas ocasiones aquí, que lo dice en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Y esto es claro en la Biblia, y muchos están negando el rapto. El apóstol Pablo se refirió a este evento en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, cuando dijo que seremos arrebatados. Ahora, este arrebatamiento tendrá lugar en algún tiempo en el futuro, nadie sabe el día ni la hora. La Biblia no le fija fecha, ni indica las señales que lo procederán. En otras palabras, Cristo puede venir para recoger a su iglesia en cualquier instante, en cualquier momento. Llamará a los suyos, sacándolos del mundo, tanto los que están vivos como los que ya están muertos, los que han muerto y están descansando, están durmiendo. Pero creemos que esto será solo una parte de la primera resurrección. Luego, durante el periodo de la gran tribulación, muchísimos creerán en Cristo y por su fe llegarán a ser mártires. Ellos serán resucitados al final del periodo de la gran tribulación, junto con los creyentes del Antiguo Testamento. Pongan atención. Estos que mueren durante la tribulación, que son mártires, resucitan al final de la gran tribulación y acompañan a ese gran grupo de los creyentes del Antiguo Testamento. Ese evento también será parte de la primera resurrección. Serán levantados para vivir para siempre con Jesucristo. Esa será pues la primera resurrección. Será la resurrección de vida, como nuestro Señor la llamó. En cambio, la resurrección de condenación será el llamado al juicio del gran trono blanco, cuando todos los que no fueron salvados de todas las épocas serán resucitados. Quisieron ser juzgados según sus obras y así serán juzgados. Estarán ante Dios, ante Él que es santo, justo y recto. Y ahí tendrán su oportunidad de estar delante de Dios para defender su causa. Pero Dios ya ha advertido que no hay quien se salve en ese juicio. Aquellos que se levanten serán solamente para condenación, para recibir la sentencia, nada más. Ya están condenados. Únicamente los perdidos se presentarán allí y estos serán juzgados según sus obras. Así lo dice Lucas 12, 47 y 48. Hay diferentes niveles de castigo. Y Dios ya ha expresado con toda claridad que nadie puede ser salvado por sus obras. Pongan atención, nadie será salvo por sus obras, porque nuestra condición natural es una condición de perdición. Así dice la palabra de Dios, y continúa hablando aquí nuestro Señor Jesucristo en el verso 30 de este capítulo 5 de San Juan. No puedo ya hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Jesús nos dice aquí que Él se limitó a sí mismo, que cuando vino a esta tierra y asumió nuestra humanidad, vino como hombre no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y este es el ejemplo para nosotros hoy. Usted y yo tenemos una voluntad, una vieja naturaleza que no es obediente a Dios.
No podemos ser obedientes a Dios porque realmente por naturaleza somos rebeldes en cuanto a Dios. Esa es la condición natural de todos los seres humanos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que decirle a Nicodemo que tenía que nacer otra vez. Todo lo que nacen físicamente en el género humano no pueden agradar a Dios. Por eso en San Juan 3:6 Jesús dijo que lo que nace de padre humano es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por tanto, hoy en día es necesario hacer otra vez, porque esta vieja nacer, hay que nacer de nuevo, sí, porque esta vieja naturaleza que tenemos, estimado amigo, es incorregible. Esta rebelión contra Dios, la humanidad ha estado alzando una bandera de protesta ante las puertas del cielo desde el día en que Adán salió por las puertas del paraíso en el huerto de Edén. Ahora, nuestro Señor mostrará que hay testigos que pueden dar fe de la veracidad de sus afirmaciones, de su divinidad, de ser Dios hecho carne. Si podemos leer ahí rápidamente en los versículos 31 y 32 de este capítulo 5, dice así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice el Señor, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. La Escritura nos enseña que toda la declaración que debe basarse en el testimonio de 2 o 3 testigos, según así lo dice Mateo 18:16 y Deuteronomio 17:6. Jesús sabe que Él diera testimonio de sí mismo, su testimonio no sería válido en un tribunal. Él no puede dar testimonio de sí mismo. El testigo a quien Jesús se refería aquí, ¿quién era? Juan el Bautista. Seguramente que los que le escuchaban pensarían que era a él a quien se refería. Pero Jesús aclaró esto inmediatamente e indicó que no aludía a ningún testigo humano. Así dice el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Estaba diciendo que era verdad que Juan el Bautista había dado testimonio de él. Por lo tanto, Juan era un testigo que ellos conocían. Pero Jesús indicó que se refería más bien a otro testigo que no era un testigo humano. En otras palabras, eran 2 testigos lo que ellos debían conocer. Veamos ahí el verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Alegaba tener un testigo que era más importante que el testimonio de un hombre. Sin embargo, Jesús aclara aquí a favor de Juan el Bautista. Según nuestra versión, le llamó una antorcha. En realidad, una traducción más exacta sería una lámpara, porque Jesús es la luz y Juan era su testigo, el portador de su luz, su antorcha, su lámpara. Dice la palabra de Dios así en los versos 35 y 36. Él era antorcha o lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis y regocijaos por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, que el Padre me dio para que cumpliera las mismas obras que yo hago. Dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aquí vemos que las credenciales que nuestro Señor Jesucristo tenía eran los milagros que Él hacía. La idea que a quienes hoy tienen del mismo poder que tenía Jesús es, a nuestro parecer, blasfemia. Esa es la idea que hay quienes hoy tienen el mismo poder. Porque estas obras milagrosas que Él hacía daban testimonio de que Él era quien decía ser. Y no se trataba solamente de unos pocos casos aislados de sanidad. Jesús salía donde estaban las multitudes. Él salía por los caminos y senderos apartados. Mientras Jesús caminaba entre la gente y muchísimos enfermos eran sanados. Muchas veces hemos destacado este asunto al estudiar los evangelios, y es importante que lo recordemos. Estimado amigo, no había simplemente una media docena, ni aún 100 ni 200 personas en el que Él sanó. Hubo literalmente miles y miles de enfermos sanados. Bastante. Esto no ha sido demostrado abiertamente. No hubo una sola persona en aquella época que contradiera el hecho de que Jesús sanaba a los enfermos. Habrían sido entonces necios si así lo hubieran hecho. Pero 2000 años más tarde, en antiguas bibliotecas, en grandes universidades,
tanto de Europa, Estados Unidos y a miles de kilómetros de distancia de aquella tierra, hay supuestos eruditos que se sientan para escribir sus libros, en lo que afirman que no creen que Jesús haya realizado milagros, lo cual no comprueba nada. Es que los milagros eran sus credenciales, sus obras testificaban que el Padre le había enviado. Leamos los versos 37 y 39. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas veces este verso ha sido mal entendido. No es una expresión en el modo imperativo, sino en el modo indicativo. Sería más correcto decirlo así: vosotros estudiáis la Escritura. Jesús le estaba diciendo una simple declaración sobre lo que ellos hacían, pero no le estaba rogando que hiciesen algo. Les dijo que ellos escudriñaban la Escritura, creyendo que en ellas hallarían la vida eterna, pero aún no entendían que estas mismas Escrituras daban testimonio de Jesús. Estimado amigo, sería mejor que procurarse encontrar a Jesús en la Biblia para que su búsqueda sea en vano. Dice así, verso 44: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del mismo Dios único. Ahora el verso 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las Escrituras hablan de Jesucristo, pero los líderes religiosos no lo comprendieron y no estaban dispuestos a venir a Él. Y los versos 42 y 43 dicen así: pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ya he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Algún día vendrá el anticristo y el mundo lo va a recibir, pero en aquel tiempo ellos rechazaron a Cristo. Pero en el futuro el anticristo vendrá en su propio nombre, mandará que hagan una imagen de sí mismo y a esa aceptarán, lo van a aceptar. Dice el verso 44: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ellos buscaban entonces el aplauso de los hombres, no buscaban la gloria que viene de Dios, el único. Ahora leamos el verso 45 y 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creáis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, no creeréis a mis palabras. Estimados amigos, esto es importante. En los libros del Pentateuco, en los libros que ya hemos estudiado anteriormente, hemos tratado de señalar al Señor Jesucristo, aunque no hay una referencia específica a Él en todas las páginas, y creemos en Él, se encuentra que en cada página del Pentateuco. Él dijo en una ocasión: Moisés escribió de mí. Es más, creemos que se encuentra en cada página entonces de la Biblia. Cuando alguien comienza a lanzar un ataque contra el Antiguo Testamento, tengamos cuidado. En realidad están lanzando un ataque sutil contra el Señor Jesucristo mismo. Tenemos que haya muchos que neciamente piensan a poner en duda el Antiguo Testamento y en verdad no se dan cuenta de lo que están haciendo. Estimado amigo, el Antiguo Testamento es la base, el fundamento. Nuestro Señor dijo: pero si no creéis a lo que ha escrito Moisés, ¿cómo creerías a mis palabras? Y que ambos testamentos van juntos, forman parte de la misma revelación de Dios. Y en esa revelación Dios quiere comunicarse con usted para decirle que a pesar de su condición de alejamiento y rebeldía contra Él, el Señor Jesucristo le ama y le quiere salvar, darle la vida eterna y le invita a creer en Él como su Salvador. Sabemos que la incredulidad es el signo de nuestro tiempo, de nuestro siglo, pero Dios puede quebrar esa barrera y hacer que la luz ilumine y transforme su vida. Hasta aquí el estudio del día de hoy, hermano. Esperamos que sea de bendición. Comparte esta enseñanza, por lo menos a 3 de tu contacto. Suscríbete al canal. Aquí no te mandamos a pedir dinero ni nada, así que todo esto es gratis, es de parte de Dios. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana y si Cristo
no ha venido.